Con la venia, señoría, esta proposición de ley que presenta el Grupo Mixto, su partido For Asturias, de reforma del artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aborda una cuestión importante, como ya se ha destacado aquí, y se aborda por un partido regionalista, o al menos por el diputado de un partido regionalista. Me refiero a él, no a su formación, que en este momento pasa unos avatares que no podemos compartir, los de Vox, pero sí se formula o lo afirma el señor Martínez Oblanca, que siempre, desde una opción regionalista, ha mostrado en esta Cámara su rechazo a excesos centrífugos, su sensatez, su mesura, su cordura y su patriotismo, y lo propio puedo decir de los diputados de Unión del Pueblo Navarro. Esto significa que es posible en España el regionalismo sin caer en opciones independentistas ni opciones con carácter general contrarias al orden constitucional. Y, por lo tanto, cabe decir que hay partidos que responden fielmente al artículo 6 de la Constitución, no como los demás partidos que desafían cualquier categoría intelectual, las clasificaciones de Max Weber o de Michels, muy conocidas, de partidos notables, partidos de masas, partidos de patronazgo, partidos ideológicos, partidos de clientela, partidos de interés social-económico o partidos doctrinarios que defienden ideas políticas y morales. No, ya sabemos que en España, quizá por nuestra pretensión de originalidad, no lo sé, quizá un exceso castizo, podríamos distinguir entre los partidos pedigüeños, esos que piden incontinentemente, que piden, entre otras cosas, muchas, pero entre ellas el dinero, y eso les aplaca en su furia centrífuga, léase PNV, Esquerra Republicana en Cataluña y otros partidos separatistas, los partidos que podríamos llamar delincuentes, no porque de suyo actúen como tales, sino porque apoyan actos constitutivos de delito. Señor Sánchez, creo que no es adecuado para la Cámara hablar de partidos delincuentes cuando está refiriéndose a partidos políticos que se presentan legalmente a las elecciones. Muchas gracias. Bueno, pues partidos que han apoyado y apoyan la comisión de delitos en el pasado reciente, en el pasado no tan reciente, y confiemos que no lo hagan en el presente y que no lo hagan en el futuro, pero mucho tememos que pueden volver a las andadas. Luego están los partidos inanes, es decir, los inútiles, los vacuos, los que no hacen nada en situaciones de emergencia. Ya sabemos también cuáles son, pero no lo diré para no ofender a nadie, pero ellos se sienten identificados. Y luego estarían los partidos doctrinarios, según Michels, o ideológicos, entre los que se contaría, desde luego, Vox y el señor Martínez Oblanca. Y es importante esa propuesta porque efectivamente viene a remediar, pero no de modo suficiente, el problema de la inadmisión de los recursos de amparo. El problema de la admisión de los recursos de amparo tiene una magnitud tal que, como dice la exposición de motivos, el 97% de los recursos de amparo en 2020, año de presentación de ese texto, se inadmitían a trámite y se inadmitían mediante una providencia sin motivar. Esto es lo que pretende subsanar esta ley, pretende que la inadmisión sea por una resolución motivada con forma de auto. Pero no es suficiente, porque lo que Vox propuso en fecha casi contemporánea de esta proposición de ley fue, mediante una proposición no de ley, fue que se regulase el recurso de amparo ordinario, que es el recurso de amparo principal establecido por el artículo 53.2 de la Constitución y que desde hace 44 años, se dice pronto, Partido Popular y Partido Socialista y todas las fuerzas representadas en esta Cámara han decidido no regular. Y entonces lo único que hay es un recurso de amparo constitucional con este
índice de inadmisión, que lo hace prácticamente carente de sentido para cualquier justiciable y para los profesionales del foro, que es un recurso concebido como subsidiario en el mismo artículo 53.2. Una omisión que no tiene explicación, pero que pone de manifiesto que este bipartidismo terrible que ha asolado España con la colaboración de muchos, también presentes, PNV, los nacionalistas catalanes cuando no eran independentistas netos, etcétera, pues es un bipartidismo al que le agrada poco la tutela de los derechos fundamentales. Es más, no le importa absolutamente nada o muy poco, como estamos viendo. Y finalmente, como se ha dicho aquí, yo voy a repetir, este es un mal día, señor Martínez Oblanca, lo lamento, o uno bueno, qué sé yo, para que hoy debatamos esta cuestión, porque efectivamente hoy es un día triste. Si ya dije hace un año, en noviembre de 2021, que aquel día en el que PP y PSOE pactaron la renovación del Tribunal Constitucional eligiendo a 4 magistrados, dije que era un día triste y muy mucho, hoy debo decir que ya se me agotan las palabras para decir cuán triste es este día, porque efectivamente el Gobierno ha decidido, como era por lo demás previsible, nombrar a 2 magistrados del Tribunal, que son 2 magistrados de perfil partidista, nombramiento partidista neto, un exministro del Gobierno y una exdirectora general del Ministerio de la Presidencia. Partidismo neto en estos perfiles de estos nombrados, que lo que demuestra una vez más es lo que ya sabemos, es decir, que el Gobierno no cree en absoluto en la Constitución, que el Gobierno está dispuesto a violentarla en cualquier circunstancia y por cualquier medio, y que efectivamente para que todas sus infracciones constitucionales sean bendecidas ha propuesto al Tribunal Constitucional estos 2 nombres al efecto de que, llegado el caso, cuando deban enjuiciar recursos de inconstitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional no declare las iniciativas recurridas como tales y, por lo tanto, el ordenamiento español se siga nutriendo de normas inconstitucionales. Es una evidencia más de los vicios bipartidistas propios de la partitocracia, en este caso, que destruyen el régimen Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por político de 1978 y, desde luego, envilecen a todos aquellos que lo protagonizan por acción o por omisión. Nada más. Muchas gracias, señor Sánchez.